Salmo 119, verso 73 al verso 80. La última, no la última, la décima estrofa del Salmo. La décima estrofa del Salmo. Dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Vamos a orar. Padre amado, en este día vamos delante de usted y le pedimos, Señor, que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Usted sabe cuánto lo necesitamos y qué es lo que necesitamos. Y como usted lo sabe, sabe cómo responder también. Ayúdenos, Señor. Hable a nuestros corazones. Se lo pido, se lo suplico. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Yod. ¿Aparece eso sobre la estrofa en su Biblia? ¿Se acuerda que le dije que este salmo está dividido en función de las 22 letras del alfabeto hebreo? Y Yod es una letra del alfabeto hebreo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús dice que no pasará ni una jota ni una tilde sin que se cumpla su palabra? ¿Sí? ¿Se acuerda? Bueno, la jota es Yod. La letra J, como se traduce J en ese texto, es Yod. Y es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Ahora, dijimos de nuevo, y lo reitero, ¿no? Si nosotros tuviésemos la capacidad de leer hebreo y tuviésemos una Biblia en hebreo, notaríamos que cada palabra con que inicia una frase de este salmo comienza con la letra Yod. Comienza con la letra Yod. Ahora, una particularidad que tiene esta estrofa, la décima estrofa, es que pareciera que es la continuidad de la estrofa anterior. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada? ¿Lo recuerda? ¿De qué hablamos? Que el Señor es bueno. Ahora, ¿cuándo experimentamos de mejor forma la bondad de Dios? ¿Se acuerda que les dije que era necesario pasar por una escuela, que el salmista había pasado por una escuela? ¿Cuál era esa escuela? Una escuela por la que todos nosotros hemos pasado en algún momento de la vida, y si no hemos pasado, pasaremos. Sí, la escuela del dolor o de la aflicción. ¿Se acuerda? El salmista, a pesar de la bondad de Dios, tuvo que experimentar la maldad de hombres que maquinaron, que forjaron mentira en contra de él. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Fue grato para él? ¿Fue cómodo? No, pero él descansó en la bondad de Dios, en la justicia de Dios. Es tanto así que fíjese cómo en esta estrofa, un poco siguiendo esta idea, el salmista pide en el verso 78 que sean avergonzados los soberbios, que sin causa me han calumniado. ¿Se acuerda que los soberbios dijimos que eran estas personas orgullosas que se paraban en una posición elevada, miraban por encima del hombro al resto, tratando al resto como gente inferior? Gente que no puede ser enseñada, gente que no puede ser corregida, porque en su soberbia han maquinado mentiras y han creído esas mentiras al punto de que se han engañado a sí mismos. Bueno, el salmista dice, ¿no es cierto?, sean avergonzados estos hombres soberbios. ¿Por qué? Porque sin causa me han calumniado. ¿Se acuerda que idearon, forjaron mentiras? Y dijimos que para forjar una mentira
dedicaban tiempo, dedicaban esfuerzo. Usé el ejemplo de quien forja una espada, de quien forja un cuchillo, que casi es un arte. Bueno, ellos llegaron a ser artistas en forjar mentiras en contra del salmista. Sin embargo, estos hombres soberbios que sin causa le han calumniado, han hablado mentira de él, el salmista dice, bueno, a pesar de ello, yo confiaré, ¿no es cierto? Yo meditaré en tus mandamientos. Ahora, esta estrofa, la que va entre el verso 73 y el verso 80, pareciera que es una continuidad, una continuación de la estrofa anterior. Hermano, déjeme decirle que esta estrofa comienza con una verdad que nos debiese traer alivio. Así como la primera dice que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, así como la anterior dice que Dios es bienhechor, esta dice algo interesante. Tus manos, ¿qué cosa? Me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Déjeme decir una cosa, querido hermano, desde el momento mismo de la fecundación del óvulo hasta el último día de vida de un ser humano, Dios está formando a ese individuo. El salmista lo explica muy bien, Salmo 139, verso 13 en adelante, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estaba tratando de recordar, estaba tratando de buscar algo recién para tratar de recordar fechas, porque no lo recuerdo bien. Recuerdo que en la iglesia Recoleta, hace muchos, muchos años atrás, tomamos un cassette en ese tiempo de un cantante cristiano muy reconocido, Steve Green. El cassette se llamaba algo así como Steve Green y los niños, donde él musicaliza textos, versículos. Y un texto, y este texto particular del Salmo 139, verso 13, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Y la canción seguía diciendo, te alabo, te alabo. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Solamente eso era. Creo que esa era toda la canción. Y recuerdo porque fuimos asignando distintas canciones a distintas personas, ¿no? Estaba pensando, la Anita creo que cantó todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con un martillo y un serrucho en la mano. Porque eso simbolizaba, ¿no?, el hecho de que se podían hacer cosas. Pero recuerdo a un jovencito, bueno, ya no jovencito, a un hombre grande ya, cantando con el corazón en la mano, ¿no? Tú me formaste, o tú me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque su madre en ese momento estaba embarazada de su hermanita. Entonces él podía entender perfectamente lo que esa canción significaba, lo que este texto significaba. El salmista dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Déjeme decir que simplemente creo que esta frase, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, tiene que ver no solo con el hecho de que Dios determinó y escribió de qué tonalidad de cabello iba a ser mi cabello, de qué tonalidad de piel iba a ser mi piel, de qué color iban a ser mis ojos, qué estatura iba a tener, qué tamaño iba a tener. No creo que se refiera única y exclusivamente a eso, sino que creo que se refiere también al destino de mi vida, a de qué manera iba a vivir mi vida. Las cosas buenas, las cosas malas, ya estaban predeterminadas por el Señor. Para el Señor no hay, ¿cómo se dice?, sorpresas en el camino. No hay fallos, no hay hierros, no hay imponderables que Él no conozca. No. Todo en nuestra vida ya estaba determinado por el Señor. Ahora, fíjese que es interesante, porque en el texto, en Salmo 119, verso 73, dice,
tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Si usted busca en la versión de las Américas, no dice tus manos me hicieron, dice tus manos me tejieron. Tus manos me tejieron. Y esta palabra tejer o hacer, en este caso, ¿no? Hacer, tus manos me hicieron, es exactamente la misma palabra que aparece en Génesis 1, cuando dice que Dios dijo e hizo. Dios dijo e hizo. Es exactamente la misma palabra. No es una palabra distinta. Y es interesante pensar que Dios dice y hace, porque Dios siempre hace en conformidad de su palabra. ¿Se acuerda que lo vimos eso la semana pasada? Dios siempre hace en conformidad de su palabra. Si Dios es bueno, si Dios es bondadoso, si Dios es bienhechor, es porque su palabra es buena, porque su palabra es bondadosa y porque su palabra dice que Dios es así. Dios siempre hace conforme a su palabra. Tus manos me hicieron y me formaron. Ahora, lo interesante de formar acá, la palabra formar, formaron, es que también se podría traducir como me establecieron, me pusieron en un lugar. ¿Por qué? Porque Dios crea, pero Dios también cría. Dios no es un padre irresponsable, Dios no es un padre ausente que engendra hijos y los deja sueltos por el mundo. Críate a la que te criaste. No. Dios crea, Dios cría. Él nos hizo, pero también Él nos formó. Hermano, déjeme decirle una cosa. Una de las cosas que ha sido complicado para mí, por lo menos, estas 2 últimas semanas que David ha estado fuera y que he estado solo en casa, porque la familia estaba ahí en campamento, ¿no? Una de las cosas que ha sido complicada para mí ha sido de pronto esos tiempos de silencio en casa. Si usted conviviera con nosotros, no pensaría que es la familia de un pastor. Porque somos una familia muy gritona. Si usted es de esos que está acostumbrado al silencio, mi casa no es un buen lugar para usted. Somos muy gritones. De pronto uno está en el patio y el otro está en el living comedor. Y los que conocen la casa saben que está en extremos opuestos. Y el que está en el living comedor le grita al que está en el patio preguntándole por algo y el del patio le contesta desde el patio. No se acerca a responder. Somos muy gritones. Para bien y para mal. Entonces usted entenderá que estas 2 semanas han sido complejas para mí. El silencio ha sido complejo. Tengo solo a los perros con los que pelear. Pero tengo un problema, ¿no? Porque si los perros si peleo con los perros se desquitan conmigo de maneras poco higiénicas. Entonces es complicado. ¿Se entiende, no? Pero otra cosa que ha sido complicado ha sido los tiempos de silencio. Cuando David, por ejemplo, no habla. Generalmente nosotros hablamos a las 12 del día, que son las 9 de la mañana del lugar donde él está, y él se está preparando para ir a su trabajo. Ya hablamos generalmente a eso de las 12 de la noche, que es el horario en que él ya está regresando de su trabajo, y tenemos tiempo para, no solamente para hablar por WhatsApp, sino para hacer videollamadas. Anoche, ayer, le llevaron a pasear a una ciudad, a otra ciudad, que está como a 3 horas de donde él está viviendo, que es entre comillas una ciudad más grande, me decía él. Después me mandó, bueno, yo a las 12 de la noche fui a hacer algo y volví y vi que tenía una llamada perdida de él y lo llamé y no me contestó, y eso me angustió un poco. Entonces traté de dormir hasta que me quedé dormido, ¿no? Y como a las 3 de la mañana empezaron a caer mensajes. Me desperté, empecé a mirar los mensajes y era él. Muchas fotos. Y empezamos a hablar. Y ahí quedé tranquilo.
3:30 de la mañana. Era lo que me dejaba tranquilo, ¿no? Era lo que había esperado durante el día. Es lo que Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Tus manos me hicieron y me formaron. Porque yo en este punto debo confiar en el proceso de formación de mi hijo. Es mi hijo. Yo lo engendré. Si hacemos una prueba de ADN, va a salir mi ADN. Pero no basta que yo lo haya engendrado. Yo tengo que formarlo. Tengo que enseñarlo. Tengo que educarlo. Tengo que corregirlo. El tema es que ya tiene 25 años. Y la forma en que le formo ahora no es la misma forma en que le formaba cuando tenía 3, 4, 5 años. Hannah probablemente lo va a notar, ¿no? Una señorita de 13 años, ya a los 13 años no puede hacer las mismas cosas que hacía con ella cuando tenía menos edad. Pero a los 13 años hay cosas que no va a hacer cuando ella tenga 15, 16, 17 o 18. Formarle. Dios no es un padre irresponsable, Él nos crea, pero Él también nos cría. Y el salmista encuentra consuelo en esto. ¿Sabe por qué encuentra consuelo? Porque él entiende que no está solo, que su padre está ahí para acompañarle, que su padre está ahí para seguirle formando. Mire cómo dice, cómo sigue el texto, ¿no? Mire cómo sigue el texto. Antes de eso, perdone. En cuanto a esto de formar, dijimos que formar tiene que ver con establecer, llevar a la persona a un punto, a un lugar. Eso me hizo recordar cuando estaba estudiando el Salmo 138:8. ¿Se acuerda? Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? ¿Termina ahí? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Algo más. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabe qué? El hecho de que Dios nos esté formando nos asegura algo. Dios jamás nos desampara. Porque nos está formando. Porque nos está formando. Pero también el saber que Dios nos ha creado, que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha formado, nos recuerda que tenemos un propósito de vida. Tenemos un sentido de vida. Fíjese que el profeta Isaías, ahí en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he formado. Y ese es el propósito de vida que tenemos. Llevar gloria al nombre del Señor. Y hermano, déjeme decirle esto. El propósito de vida del hombre es llevar gloria al nombre del Señor, aún en los procesos difíciles de la vida. Y aún con los procesos difíciles de la vida. ¿Se acuerda que le decía que esta estrofa pareciera que es la continuación o conclusión de la anterior? En la anterior hablamos de la escuela del dolor, de la escuela de la aflicción, de la escuela del sufrimiento. Hermano, aquí vamos a encontrar y vamos a recordar esto, ¿no? Dios nos hizo, Dios nos formó, por lo tanto no estamos solos, tenemos su seguridad y su compañía. Ahora, debido a esto, el salmista puede también orar diciendo lo siguiente, la segunda parte del verso 73, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Si Dios me creó, si Dios me hizo y Dios me formó, Él me puede enseñar. Él me puede hacer entender. Hermano, déjeme decirle, no es fácil. No siempre es fácil entender el sufrimiento. No siempre es fácil entender el dolor. Hay un escritor, un americano, un escritor de libros bien interesante, se llama Dr. James Dobson. Y es doctor no porque tenga el título de doctor, como maestro, doctor, se entiende, ¿no? Sino porque él es médico.
él es psicólogo, un psicólogo cristiano, uno de los psicólogos más reconocidos, el Dr. James Dobson. Y sabe que el Dr. James Dobson escribió un libro con un título bien sugerente. ¿Sabe cómo se llama el libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo que Dios hace cosas sin sentido? Bueno, a veces de este lado de la eternidad, cosas que estamos viviendo no tienen sentido. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Y por qué cosas buenas le pasan a gente mala? ¿Por qué el malo prospera y el bueno pareciera que siempre está ahí marcando el paso? Dios, no tiene sentido. Hermano, déjeme decirle, Dios siempre obra conforme a su palabra. Y aún las cosas malas que pareciera que pasan, tienen un sentido, un propósito en la vida de sus hijos. Dios nunca hace cosas sin sentido. Dios nunca hace cosas sin sentido. Pero el salmista le dice al Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. De otra manera no puedo. De otra manera no puedo. Fíjese que Job, ¿cómo es reconocido Job? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de Job? ¿Cuál es la descripción que Dios mismo hace de Job? Dice en Job capítulo 1, verso 1, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué experimentó la prueba que experimentó? ¿Por qué vivió y sufrió todo lo que sufrió? ¿Cómo un hombre tan bueno como Job, que tiene ese testimonio no solo de los hombres, es el testimonio de Dios? ¿Cómo un hombre que tiene este testimonio de parte del Señor sufre lo que sufre? Vive lo que vive. ¿Cómo? Bueno, porque Dios sabía. Y aún en medio del dolor, aún en medio de toda la aflicción, aún en medio de todo el sufrimiento, la palabra del Señor dice que Job retuvo su integridad y no pecó con sus labios, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Se mantuvo recto, se mantuvo íntegro, se mantuvo firme en sus convicciones. Pero también Job sabía una cosa: hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no sé y que las tuvo que aprender por medio de la escuela del dolor, por medio de la escuela del sufrimiento. Por eso que al finalizar el libro de Job aparece esta porción maravillosa de Job capítulo 42, verso 2 en adelante, cuando Job dice: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios, tú eres más poderoso que yo, todo lo puedes. Tú eres el Dios omnipotente. Pero no solo eres omnipotente, también eres omnisciente. No hay nada que se esconda de ti, no hay nada que tú no sepas. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y cuidado, que Job no habla cosas malas, no habla cosas indebidas, solo que se justifica en algún momento a sí mismo, sin entender lo que está pasando. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti, había oído por el testimonio de otros tal vez, cosas que otros me habían contado que tú hacías, cuán bueno eras, cuán fiel eras, cuán justo eras. Pero hoy día yo sé que eres bueno, que eres justo, que eres bondadoso, que eres fiel. ¿Sabes por qué? Porque lo he experimentado en mi propia vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te conocen, te reconocen. Déjeme decirle que Job pasó por la escuela del dolor. Cursó una materia ingrata, el sufrimiento, pero se graduó con honores. Esa es la verdad.
asistió a la escuela del dolor, cursó la materia del sufrimiento, se graduó con honores. Ese es el testimonio de Job. Dios nos hace entender por su Espíritu Santo. Esa fue la promesa del Señor Jesús, ¿se acuerda? Que cuando viniese la promesa, el Espíritu Santo, el otro Consolador, Él nos enseñaría la palabra y nos la recordaría. O sea que a mí me encanta ese concepto, esa idea de pensar que el Espíritu Santo es un profesor que enseña la materia y que en el momento de la prueba te sopla las respuestas. Yo no me imagino a la Mari haciendo eso. Que se acerca a los alumnos y les sopla las respuestas en las pruebas de matemática. ¿Sí o no? Yo tuve una profesora así. ¿Y sabe por qué hacía eso, no? Porque ella siempre nos decía, ustedes saben la materia. Ustedes la estudiaron conmigo y la aprendieron conmigo. Pero ahora están nerviosos. Y ante el nervio, no vino mal una ayudadita. No nos daba toda la respuesta. De pronto nos daba el pie. Y con el solo pie nosotros desarrollábamos toda la respuesta. El Espíritu Santo es ese profesor que enseña la materia y que en el momento de la prueba te sopla el pie de la respuesta. Dios nos enseña por su palabra. Dios nos hace entender por su Espíritu Santo. Nos anima con su palabra en la prueba. ¿Pero cuál palabra? La palabra aprendida. Y aquí volvemos a lo que cada cierto tiempo yo le digo, ¿no? Pero si usted no toma tiempo para leer la Biblia, si usted no toma tiempo para memorizar la palabra, si usted no toma tiempo para escuchar estudios bíblicos, usted sabe que las redes sociales, bueno, dentro de las redes sociales hay una cosa que se llama Spotify. ¿Es una red social? No, es una aplicación. ¿Sí? Usted sabe que Spotify tiene un problema, entre comillas, que es acusete. Porque guarda un registro de lo que usted escucha y le va sugiriendo lo que usted más escucha. Entonces, si yo le muestro mi Spotify, usted va a poder ver lo que yo escucho. Y usted va a ver ahí que yo escucho un programa que se llama Polo Opuesto, que es un programa de política. Va a poder ver que yo escucho un programa que se llama Los Tenores de la Tarde, que es un programa deportivo. Va a poder ver que yo escucho un programa que se llama Pauta de Juego, que es otro programa deportivo. Va a poder ver que yo escucho una cosa que se llama Hillsong Chapel, que es música cristiana. Pero también va a poder ver que yo escucho a través de la Biblia, Sabiduría para el Corazón, que son programas de estudios bíblicos. Si hacemos ese desafío y todos pudiésemos ahora abrir nuestro Spotify, ahora mismo, ¿qué saldría? Bad Bunny, Américo, La Combo Tortuga. ¿Qué saldría? Hermano, recuerde que lo que llena su corazón determina sus prácticas, determina lo que usted hace, porque usted hace lo que es. Eso es. Lo que llena su mente, lo que llena su corazón va a determinar sus prácticas. El salmista le dice al Señor, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Verso 74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu presencia he esperado. Los que te temen. Job es un buen ejemplo de un hombre temeroso de Dios. Job es un excelente ejemplo de un hombre temeroso de Dios. Ahora, a veces pensamos, bueno, ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios?
O sea que hay una buena descripción de lo que es temer a Dios y se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al verso 13. Mire conmigo, por favor, un momento ese pasaje. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Mire lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Vamos, bien hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué significa temer a Jehová Dios? Que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjese 3 características que tiene un hombre temeroso de Dios. Anda en todos los caminos del Señor, no solo los que le gustan. Porque caminar y transitar los caminos del Señor que me gustan es fácil. Pero caminar y transitar los caminos del Señor que no son tan placenteros, que no son tan agradables, no es tan fácil. Amar y servir a Dios con todo lo que somos. Que ames y sirvas a Dios con la integridad del ser y no parcialmente. Mire, yo el día domingo, de 11 a 1:30 de la tarde, soy un hombre o una mujer súper consagrado al Señor. Súper fiel, súper leal. Y el resto de la semana, no, ahí tengo chipe libre. No le sirvo, no le amo. Más bien, soy indiferente al Señor. Otra característica, guarde su palabra. Aunque ella diga o demande de mí cosas difíciles de hacer. Un hombre que teme a Dios hará estas 3 cosas, ¿no? Andará en los caminos del Señor, amará y servirá a Dios con todo su ser y guardará su palabra. Ahora, es interesante, porque fíjese lo que hacen los que temen en el verso 74. Los que temen al Señor, ¿qué es lo que hacen con el salmista? Vea el texto, en el texto está la respuesta, no me mire la cara, en mi cara no está. Primero, me verán y se alegrarán. ¿Verán a quién? Según el texto. ¿Quién está hablando en primera persona? El salmista. Verán al salmista. Ahora, ¿en qué situación se encuentra el salmista? ¿Una situación grata? No, está en aflicción. Está en sufrimiento. Qué contradictorio, ¿no? ¿Cómo si son hombres que temen a Dios, cómo pueden ver a un hombre en sufrimiento y alegrarse del sufrimiento? Es que no se alegran del sufrimiento, hermano. No se están alegrando, no se están gozando porque alguien lo está pasando mal. ¿Sabe de qué se están alegrando? De la actitud que tiene este hombre que está sufriendo y aún así no se queja. De la actitud de este hombre que lo está pasando mal y aún así, como dice Santiago capítulo 1, tiene por sumo gozo encontrarse en diversas pruebas. Por eso que estos hombres le verán y se alegrarán. Conoce gente que en medio de la prueba, que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, a veces en medio del dolor físico por una enfermedad, porque lo está pasando mal, no se queja, no reclama contra Dios, no le pregunta ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Muy por el contrario, ¿para qué el Señor? ¿Para qué? ¿Conoce gente así? Yo conozco algunos. Quiero ser sincero, cuando
estaba preparando esta predicación y llegué a este punto, no pude evitar no parar un momento con lágrimas y gratitud en el corazón y orar por gente que conozco, que me ha ayudado a crecer en mi fe por su dolor, por su sufrimiento. Y les mandé una notita para orar, diciéndole y compartiéndole esto, dándole las gracias, porque su dolor, su sufrimiento a mí me ayudó a crecer en la fe. Hermana Alejandra Lomoaski, al pastor Pablo Ramírez. Les mandé esta semana un link de una entrevista que le hicieron al pastor Pablo Ramírez. Y yo no sé si usted logra notar un detalle interesante en él. No sé si es un defecto físico que Pablo tiene en la cara, pero pareciera que él siempre está sonriendo. Y yo lo he visto con dolor. Me acuerdo cuando él vino a vivir casi 2 meses al colegio y que como iglesia pudimos llevar algunas cosas para sus niños. ¿Se acuerda que preparamos una canasta con golosinas, con yogur, con leche? Y yo tuve la oportunidad de llevársela. Él estaba con mucho dolor, mucho dolor. No me acuerdo si ya le habían operado o le iban a operar, pero estaba con mucho dolor. Y ya le habían operado y su esposa me hizo pasar al dormitorio donde él estaba recostado, siempre con una sonrisa en su boca, nunca quejándose, nunca. Un poco haciendo lo que hizo Job, ¿no? No atribuyéndole a Dios despropósito alguno. Fíjese lo que hacen los que temen al Señor. Ven al salmista en dolor, en desgracia, y se alegran. Porque su testimonio, el testimonio de quien sufre, de un hijo de Dios que sufre, pero que depende del Señor, que confía en el Señor, que descansa en el Señor, siempre va a ser una bendición. Nos va a ayudar a crecer en nuestra propia fe. Estos hombres le ven y se alegran. ¿Por qué? Porque este hombre que está en dolor, que está en sufrimiento, ¿qué es lo que hace? Espera en la palabra del Señor. Porque en tu palabra he esperado. Porque en tu palabra he esperado. Ahora, fíjese un detalle interesante, ¿no? La aflicción, el dolor, siempre trae buenos resultados en un hijo de Dios que depende del Señor. ¿Se acuerda que en la estrofa anterior, en el verso 67, mire, vea el verso 67. En el verso 67 decía, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado. Entonces, para poder volver al redil, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Humillar al salmista. Y en el verso 71, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. La aflicción nos lleva a depender del Señor. La aflicción nos acerca a confiar en Él por medio de su palabra. La aflicción es buena, no es mala, es ingrata. No nos gusta pasar por ese proceso, no nos gusta pasar por esa etapa, pero no es mala. Sobre todo pensando que la aflicción es parte de la voluntad de Dios. ¿Y se acuerda que Romanos 12, 1 y 2 nos enseña una cosa acerca de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene 3 cualidades, 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero hermano, no se aprenda eso como un mantra. No se aprenda eso como un rezo, que yo repito una y otra vez. No, confíe, dependa. Créalo, vívalo. Verso 76. Por último, la aflicción es buena. ¿Sabe por qué?
porque nos hace experimentar cosas de Dios que de otra manera no podríamos experimentar. Verso 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Qué cosa podemos experimentar por medio de la aflicción, del dolor, del sufrimiento? ¿Sabe qué cosa? Dos cosas. Primero, la misericordia del Señor. Segunda cosa, ¿qué cosa? El consuelo del Señor. El consuelo del Señor. Así como la vara y el cayado del buen pastor nos acompañan en el valle de la sombra y la muerte para alentarnos e infundirnos aliento, la misericordia y el consuelo del Señor nos acompañan en el tiempo de la aflicción y no nos dejan solos. Fíjese que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Para qué? Para que con la consolación con que nosotros somos consolados, nosotros podamos hacer algo también. Podamos consolar a otros. ¿Se da cuenta cómo estas dos palabras están en estrecha relación? Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Hermano, usted nunca va a experimentar la misericordia de Dios ni el consuelo de Dios de mejor y mayor manera si no es en la escuela del dolor, si no es en la escuela de la aflicción. Déjeme terminar simplemente esta mañana o este día, esta tarde ya, diciendo lo siguiente. Yo no sé cuándo usted va a tener que aplicar este mensaje a su vida. No sé cuándo yo lo voy a tener que aplicar. Una de las cosas que a mí me asusta de este tipo de enseñanzas, de este tipo de mensaje, tiene que ver con eso. ¿Cuándo me va a tocar aplicarlo? Por eso le rehuyo a predicar de Job, por eso le rehuyo a predicar de Santiago. Porque no quiero exponerme. Pero acá es inevitable, ¿no? Yo no sé cuándo, querido. Usted tendrá que aplicarlo. Yo no sé cuándo yo tendré que aplicarlo. Pero sí sé una cosa. Cuando me toque hacerlo, seguro voy a tener la misericordia del Señor para consolarme y para vivificarme. Porque esa es la promesa del Señor. Dios me creó, Dios me hizo, Dios me crió, Dios me formó, no me deja solo. Confía en eso. Dios no le deja solo, menos aún en la escuela del dolor. Vamos a orar, vamos a terminar.